tener una conversación con el profesor Eleazar Díaz Rangel. Como sabemos, es el director del diario Últimas Noticias, un hombre de una trayectoria muy dilatada en el periodismo venezolano, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, toda una personalidad de este mundo, ¿no? Profesor, yo supongo que usted está entre las personas, por lo que usted escribe constantemente, que respaldan la tesis, en líneas generales, la tesis de que en Venezuela hay una guerra económica, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces yo le quiero preguntar, en este momento, ¿quién está ganando la guerra económica? Bueno, aquí hay dos antecedentes bien importantes, y es que a poco del triunfo de la Revolución Cubana, su canciller Raúl Roa va al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y durante 2 días se debatió la denuncia que él hizo, que en la Enciclopedia Internacional, muy voluminosa, pone entre comillas, denuncia la guerra económica y más adelante habla de la agresión económica y da algunos ejemplos. Le habían suspendido 840.000 toneladas anuales de azúcar que le compró a Estados Unidos a Cuba. Fue el primer golpe, no mortal porque nunca murió, fue el primer golpe duro contra la Revolución Cubana, y además le disminuía el suministro de combustible. Y el segundo hecho que lo evidencia, documentos norteamericanos, se producen en 1973 contra el gobierno de Allende. Ahí se desclasificaron 24.000 documentos, y Colin Powell, que era entonces el secretario de Estado, lo dijo porque le entregaron copia a Chile, y explicó que lo hacían para compensar un poco el daño que se le causó a ese país. Bueno, y en esa documentación desclasificada queda evidente la guerra económica contra Chile, con hechos concretos desde el propio presidente Nixon, Kissinger y empresas privadas que se sumaron. De manera que tenemos esos dos hechos incontrastables de guerra económica originada en Washington contra 2 países latinoamericanos. Y la tercera oportunidad es esta, también la hubo contra Nicaragua, ¿no? Aunque con Nicaragua, por razones distintas, agruparon más, estimularon más la guerra de agresión de los contras. De baja intensidad. Exacto. De baja y alta, porque eran el comando que intervenía en la frontera. Entonces, que en Venezuela se haya producido la situación económica que se vive, no es que todo hay que explicarlo como efecto, consecuencia de la guerra económica, sino que evidentemente ha contribuido esa política norteamericana de agresión a la economía venezolana, más el apoyo que ha tenido de sectores empresariales venezolanos al cuadro que se vive hoy. Por supuesto que ese cuadro que se vive hoy no es de absoluta irresponsabilidad del gobierno, sino que sus errores en la economía también han contribuido a la baja de la producción, etc., ¿no? De manera que yo no tengo ninguna duda que eso existe y de que todavía está en pleno desarrollo, y que los factores fundamentales son externos, pero que también hay factores internos, tanto del sector privado como del sector gubernamental. ¿Y entonces quién la está ganando en este momento? La pregunta, bueno, si uno ve la cola, evidentemente no es el gobierno. Yo creo que hasta que no se vea disminuir sensiblemente las colas y se le rompa el espinazo al alza desmesurada de precios, no se puede decir que la victoria la está obteniendo el gobierno. Yo creo que es una prueba de fuego que ya no solo es un problema social o socioeconómico, porque tiene las dos características, sino político, porque han intervenido otros factores. Y no solo político, sino que un problema que eventualmente podría afectar la propia estabilidad del gobierno. Si esto se mantiene y después degenera en explosión social, aprovechada por factores que están pendientes de ese desarrollo. Usted también, profesor, es un gran experto en análisis de encuestas. Una de sus especialidades en la columna los domingos de Díaz Rangel especialmente es desglosar las encuestas. Desde ese punto privilegiado, ¿qué diría usted que pasaría si este domingo hubiese algún tipo de elección en Venezuela? Sí,
yo creo que sería una derrota de la posición gubernamental, porque buena parte de ese descontento que se expresa en la gente que hace las colas y que tiene que pagar precios tan elevados o que no tiene acceso a muchos productos porque ya no existen o no están en los anaqueles, un porcentaje de descontento evidentemente se iría hacia la votación contraria al gobierno, de manera que no tengo duda de que eso podría ser el resultado más probable. Bueno, el gobierno naturalmente se opone a que se realice el referéndum revocatorio, al menos va a tratar de imponer, digamos, cualquier tipo de obstáculo para eso y es lo natural, porque ningún gobierno va a favorecer su propia revocación, ¿no? Pero, digamos, es casi seguro que en todo caso deba celebrarse este referéndum en el 2017. ¿A quién favorece este plazo del 2017? Es decir, pudiera ser que se produjera una recuperación como la que se produjo entre el 2003 y el 2004 cuando Chávez implantó las misiones. Sí. ¿Usted cree que, por ejemplo, los CLAP pudieran contribuir a que se produzca esa especie de renacimiento de la fuerza del chavismo? Yo creo que los CLAP, a pesar de que no se puede decir que están en un ensayo ni experimentando, pero sí no están todavía en pleno desarrollo, hasta el punto de que hay varias regiones del país donde no han llegado. Pero por los primeros síntomas que se observan, las primeras informaciones que trascienden, hacen pensar que una vía para romper el espinazo, o no lo repitamos, para golpear a los bachaqueros, tanto los individuales como los organizados, que esos organizados son más poderosos por razones, entre otras, económicas. De manera que los CLAP es una vía que, si sigue desarrollándose, puede resultar exitosa. Ahora, pues la pregunta tuya es sobre cuál podría ser el resultado si esto se extiende. Lo que ocurre es que yo creo que una vez que en la oposición queden persuadidos por alguna razón de que no hay posibilidad de revocatorio en el año 16, ellos no lo van a promover para el 17, porque el 17 significaría que es el vicepresidente quien reemplaza al presidente, no que va a haber una nueva elección para destituir formal y definitivamente al presidente. Entonces yo creo que si el revocatorio no puede producirse en este año 16, como parece evidente, hay que descartar su ejecución o su aplicación para el año 17, porque la misma posición no tendría ningún interés. Con respecto a esto, digamos, la posibilidad de que se dé en el 16 o en el 17, toda esta controversia afecta mucho, por supuesto, a la masa importante de venezolanos que quiere el referéndum, ¿no? Aparte, digamos, de sus dirigentes políticos, de la MUD, sí, etcétera. Hay una masa significativa de personas que quiere el referéndum. Entonces, el que no se realice porque no se puede hacer en el 16 y la oposición no quiere, no querría, no encontraría utilidad hacerlo en el 17, no significaría como dejar a esa masa... Tanto el partido de gobierno como el gobierno han venido reiterativamente, desde que se anunció la posibilidad de la convocatoria del revocatorio, explicando las razones por las cuales es imposible y que fue por un error, intencionalmente o no, de la oposición, que no comenzaron esa apertura o la recolecta de firmas desde el propio mes de enero, que evidentemente se habrían cumplido los plazos sin ningún obstáculo ni inconveniente. Entonces, yo creo que esa explicación es permanente, reiterada, ampliada, reforzada con numeritos, con fechas, etcétera, va persuadiendo a un alto porcentaje de ese sector opositor del pueblo, que hoy en día o ha venido creyendo en que esa es la posibilidad real e inmediata de revocar el poder a Maduro. Yo creo que estas explicaciones van dando, sembrando primero dudas y después convicción de que realmente es imposible y que pudo haber sido un error cometido por la oposición haber demorado hasta abril ese anuncio, ¿no? Bueno, pasemos un poquito al tema del periodismo, ¿no? El tema del periodismo que además ya va a entrar en la etapa, en la semana en la que todo el mundo habla del periodismo. Sí.
En Venezuela el periodismo ha sido clave en la lucha política desde 1999. Entonces yo le repetiría un poco la pregunta sobre la guerra económica. Diría, ¿quién está ganando la guerra mediática en este caso? Bueno, yo creo que eso habría que verlo un poco puntualmente, coyunturalmente. Hay victorias que podrían sumársele a la oposición de que la parte que ellos han llevado en esa guerra ha salido victoriosa, y la expresión más nítida fue las elecciones del 6 de diciembre. Eso no es producto de los militantes de esos partidos, bajaron a los barrios, subieron a los cerros para persuadir a la gente de los mal gobiernos y la necesidad de votar por ellos en absoluto. Eso fue producto de el factor principal, además del que comentamos antes, de la cola y del descontento, incomodidad que ha generado, han sido los medios. Nosotros vemos los medios de Caracas y la televisión, pero en el interior del país hay cerca de unos 80 diarios, los cuales más de 70 repiten lo que dicen los grandes diarios acá o las radios. Es decir, que hay una enorme fuerza mediática de parte de la oposición, orientada o no por ellos. Yo creo que no está orientada por ellos, sino que todo lo que ellos dicen en medios que son opositores, en San Felipe, en Trujillo o en Ciudad Bolívar, lo multiplican los diarios e emisoras regionales. De manera y eso se expresa, pienso yo, en esos resultados electorales. De manera que es una victoria de la oposición que en buena parte hay que sumársele a la guerra mediática o a la ofensiva mediática de parte de ellos. Ahora, cuando uno oye un poco hablar de este tema, sobre todo a voceros de la oposición, voceros gremiales del periodismo, escucha una visión opuesta, ¿no? Dice, claro, que el gobierno ha venido cooptando, ha venido apoderándose de diversos medios a través de diferentes mecanismos, ¿no? Y que ahorita hay una especie de hegemonía comunicacional del gobierno, ¿no? Desde esta posición en donde usted está, que además es un medio que ha cambiado recientemente de propietarios, ¿qué juicio hace usted acerca de esa afirmación? Bueno, es verdad que yo creo que el gobierno, ante la orfandad que tuvo en el periodo de Chávez, y incluso comenzando Maduro, pues buscó los mecanismos para tener influencia o control de algunos otros medios. Eso, aunque no está reconocido públicamente, de alguna manera es fácil demostrar que es así, que sí que ha cambiado la correlación de fuerza que existía en importantes medios de comunicación. Pero eso no ocurrió en todo, porque me refiero, la televisión sigue en manos del sector privado sin que el gobierno tenga injerencia más allá de la aplicación de las normas de Conatel. Y repito que en el interior la inmensa mayoría de medios impresos y medios radiales están orientados de alguna manera o con posiciones abiertamente en contra del gobierno. Entonces, hoy más bien habría un equilibrio en el panorama mediático en Venezuela, pero con dominio de la oposición en el interior del país. Yo creo que los medios lo he escrito, el papel que han venido jugando en contra del gobierno ha sido fundamental por la incapacidad organizativa de los partidos de la oposición de llegar a las bases populares. Hay un aspecto importante con respecto a esto del nuevo equilibrio comunicacional, que es la forma como se han llevado a cabo las transferencias de propiedad de algunos medios de comunicación, de televisoras, periódicos, incluyendo donde estamos actualmente. Se habla de opacidad, se habla de que la opinión pública, inclusive élites de la opinión pública, no conocen realmente quiénes son los propietarios de los medios, y que eso introduce un elemento de perturbación, un elemento de duda, de sospecha. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, en primer lugar, si nosotros vemos el panorama, digamos,
en un trecho histórico corto. Yo le preguntaría a quienes tienen esa duda, ellos saben cómo se produjo el cambio de dueño en el Universal, donde estaba Luis Teófilo Nuña como presidente y director de ese periódico, y luego pasa Andrés Mata. ¿Qué hubo en las relaciones de esos dos poderes dentro del Universal? ¿Cómo se produjo esa transferencia? Eso fue informado a los lectores del Universal. El aumento o la ampliación de la Junta Directiva del Nacional y de la inversión de otros capitalistas, otros empresarios en la compañía, en la editora del Nacional, eso ha sido informado a los lectores del Nacional. Sobre eso también hay opacidad y nadie se queja ni cree que eso sea sorprendente, ni que sea malo, ni que sea bueno, sino que eso ocurrió como ocurre digamos, en el sector industrial o cualquier otro de la economía, que hay esas transferencias de mayor significación y que no trascienden a la calle, ¿no? Una de las noticias, de las grandes noticias de este año en materia periodística han sido los Panama Papers, ¿no? Aunque han terminado siendo una moda un poco pasajera, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Ese tipo de campaña se le puede considerar periodismo de investigación. Sí, a mí me da la impresión de que es otra cosa diferente. Y porque es que hay muchos factores desconocidos de por qué inesperadamente aparece eso en la prensa, no solo latinoamericana, sino de Estados Unidos, de algunos lugares de Europa, informaciones de hechos que eran totalmente ignorados y que en algunos momentos afecta a otros, pero también afecta a otros, y en el fondo no se sabe qué fue lo que provocó dar a la luz pública parte del contenido de esos papeles de Panamá. Lo que es más sorprendente, bueno, no más sorprendente, lo que en mi opinión es más criticable, es que hubiese grupos de periodistas financiados por USAID, que se sabe que es un organismo, yo no digo que dependiente de la CIA, pero un organismo estatal norteamericano, que hicieron algún trabajo de investigación sobre esos papeles, pero que no se divulgaron. Y que no se divulgaron, y hay muchas sospechas por qué no se hizo, porque parece que suponían que iban a encontrar documentación que involucrara, por ejemplo, el gobierno venezolano o alguno de sus dirigentes, y eso no ha sido así. Entonces, es un trabajo de investigación que tenía un fin determinado, un pago determinado, pero que finalmente no se hizo lo que hace con cualquier trabajo de investigación, que es difundir sus resultados. En ese grupo, por cierto, de periodistas que hicieron investigación en los Panama Papers, hay varios que trabajaron aquí. Claro. Y que cuando trabajaban aquí decían que usted los censuraba, Sí. lo hacía. Hay noticias que son publicables y otras que no son publicables. Las no publicables por diversas razones, mal escritas, insuficientes, no tienen la fuente acreditada, responsable, etcétera. Y por eso en todas las redacciones de todos los diarios del mundo, todos los días, hay noticias que se dejan de publicar sin que eso pueda llamarse censura, y hay otras que se publican. Entonces, estas que son veraces, que llenan todos los requisitos de lo que es una información completa, integral, publicable, y las que tienen deficiencia, unas no se publican nunca y otras hay que esperar que las deficiencias que tienen sean llenadas en los días siguientes. De manera que eso ocurría aquí como ocurre en todos los diarios. El modelo de negocio del periodismo parece estar en crisis en todo el mundo, ¿no? El modelo, Sí. sobre todo de los diarios impresos. Bueno, no del periodismo. Sí, Exacto. de los diarios impresos. Los diarios impresos. Y además también hay una crisis, en cierto modo, del paradigma comunicacional, porque bueno, ahora hay muchas otras maneras de distribuir la información. Claro. Entonces, bueno, usted con toda esa trayectoria que yo decía al principio, y que ha pasado por tantas etapas del periodismo, ¿no? Desde la primera, digamos, no desde los daguerrotipos. Sí. ¿Cómo ve el futuro del periodismo? Y sobre todo, es un poco preocupante, usted que fue profesor, yo también he sido profesor, un poco preocupante uno ver el entusiasmo con el que se forman muchos muchachos en la comunicación social y tener la incertidumbre de no saber si esta profesión va a seguir existiendo, ¿no? En el futuro. ¿Cómo ve usted el futuro del periodismo bajo esas dos crisis, del modelo de negocio y del paradigma comunicacional? Bueno, es evidente que eso se expresa en América del Sur
donde casi todos los diarios han reducido la circulación y algunos han creado páginas web, etcétera, para retener a sus lectores. Y es un fenómeno mundial. Nosotros creo que somos el único diario en América Latina que en lugar de reducir ha aumentado la circulación. Hay varios factores, por supuesto uno de ellos es el precio, pero el caso es que la circulación de Última Noticia se ha hecho, diría yo, escandalosa comparada con nuestras cifras anteriores y la de cualquier otro diario de Venezuela. Lo que significa que el papel todavía sigue siendo, y creo que lo va a hacer por un tiempo, el mecanismo ideal, o si no ideal, el mecanismo más utilizado por la gente para informarse. Eso no niega que exista una tendencia paralela que busca los otros medios, Internet y las redes sociales. Las redes sociales por sí mismas han venido desacreditándose por la cantidad de falsedades, de infamia, de chisme que hacen pasar como noticia y que durante un momento confunden y hacen creer a la gente que son cosas ciertas, veraces, que son noticias. Pero como tiene siempre piernas cortas la mentira, pues a poco de andar se demuestra su falsedad. Esto, sobre todo aquí en Venezuela, pero no sé qué ocurre en otros países, que se ha tan utilizado para precisamente deformar hechos, inventar otros con motivaciones evidentemente políticas. Y eso es la carga fundamental de las redes sociales. Ahora, yo pienso que la profesión, el periodismo como tal, no desaparece, porque aún en el supuesto, te abro un paréntesis porque lo leí en un diario norteamericano, que un día de octubre del 2030 circulará el último ejemplar de un diario en los Estados Unidos, según un estudio hecho por la Universidad de Cincinnati. Bueno, de eso han hecho, como tú lo debes saber, numerosos estudios con diversos pronósticos. Bueno, vamos a suponer que algún día va a desaparecer el medio impreso, pero la pregunta es, ¿quién va a informar? ¿Quién va a buscar la información? ¿Quién va a hacer el periodismo si no son los periodistas, independientemente que utilicen otros vías, otros mecanismos tecnológicamente más avanzados? De manera que yo creo que la profesión de informar no desaparecerá mientras exista la necesidad de ser informado. Y esas son dos líneas que van a marchar paralelas y simultáneas. De manera que yo creo que no hay ningún riesgo para la profesión periodística, independiente de los cambios que habrá en la forma de transmitir.